nuestro informativo diario aquí en Pulso TV con noticias sobre todo en el ámbito nacional y también con el precio del dólar. Veamos entonces los titulares de la jornada. División dentro del gobierno impide convocar comité de ministros por proyecto Hidroaicén. Fallece el economista y académico de la UC, Ernesto Fontaine. Dólar abre con ganancias hasta 543 pesos por debilidad del precio del cobre. Diferentes posturas respecto a si se debe citar o no al comité de ministros para resolver los reclamos contra Hidroaicén existen al interior del gobierno. El proyecto hidroeléctrico lleva más de 2 años en la instancia ministerial, luego de que el 9 de mayo de 2011 obtuviera su resolución de calificación ambiental. Esto pese a que la ley señala que el comité tiene un plazo de 60 días para conocer y resolver los recursos de reclamos presentados contra los proyectos. Hasta el minuto, la versión oficial del gobierno ha sido que la razón por la cual no se ha reunido el comité de ministros tiene que ver con que el Servicio de Evaluación Ambiental aún no ha concluido el trabajo de revisión de las 34 reclamaciones con más de 1000 observaciones presentadas al comité. Desde el gobierno aseguraron que si el comité de ministros no se ha reunido es porque en medio ambiente aún están a la espera del informe de evaluaciones de las reclamaciones. Sin embargo, altas fuentes de gobierno aseguraron que la labor del SEA con respecto a las observaciones de los reclamos está prácticamente concluido y que si bien siempre hay algo que se puede mejorar o perfeccionar, más aún considerando que se trata de un tema técnico, en la actualidad ya se estaría en condiciones de citar al comité de ministros para hacerle la presentación respectiva y que luego los ministros tomen una decisión. Es aquí donde comienzan las diferentes posturas al interior del gobierno y que, a 50 días de que concluya el mandato de Sebastián Piñera, habrían impedido que se cite a la instancia. Si bien son varios los ministerios que componen el comité, altas fuentes revelaron a Pulso que son pocos los que están participando de la discusión respecto de cuándo citar al organismo, si es que se cita en la actual administración. Estos son la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, el ministro de Energía, Jorge Bunster, el ministro secretario general de la Presidencia, Cristian Larroulet, y la misma Presidencia. Y es que si bien desde Palacio aseguran que no existen tales divergencias, altas fuentes sostienen que, como es natural, en la moneda hacen una lectura más política de la situación y por lo mismo hay quienes no verían con buenos ojos asumir los costes políticos de aprobar un proyecto que muy probablemente nunca se hará, según dicen. Cabe recordar que Colbún suspendió el proyecto hasta que no existiera una política energética de consenso nacional. ¿Cuándo se tomará una decisión entonces? Las fuentes aseguran que aún no hay claridad. Sin embargo, coinciden en que luego se debe decidir si la iniciativa será citada en el actual gobierno porque se debe preparar cuál será la respuesta política al respecto. Ernesto Fontaine, economista y reconocido académico de la Universidad Católica, falleció este martes a la edad de 79 años. El economista entró a estudiar Ingeniería Comercial en la Universidad Católica en marzo de 1952 y se mantuvo en la casa de estudios hasta fines de 2012. Acumuló una carrera docente por más de 50 años y además era profesor emérito de la institución. Fue parte de la primera camada de profesionales que se formó en la Universidad de Chicago a fines de la década del 50. De hecho, Fontaine fue el primer latinoamericano en doctorarse en dicha institución. Posteriormente, este grupo fue denominado como los Chicago Boys y destacaron por impulsar una serie de reformas a la economía nacional durante el gobierno militar. Aquejado desde enero de 2013 por un cáncer de pulmón, el destacado profesor había sufrido una serie de recaídas durante las últimas semanas. El dólar abrió con avances este martes apoyado por la debilidad que mostraba el precio del cobre, principal exportación del país, lo que era contrarrestada en parte por el avance generalizado de los mercados externos, luego de que China inyectara liquidez a su economía. En este contexto, la moneda estadounidense repunta un 0,37% hasta cotizar en 542,70 comprador y 543 pesos con 20 vendedor. El peso debería mantener sus actuales niveles en el corto plazo, quizás 2 pesos más arriba o más abajo, según comentan los especialistas. El precio del cobre operaba afectado también por incertidumbre sobre la demanda de China, principal consumidor mundial de materias primas. Estas fueron las principales noticias del día. Muchas gracias por acompañarnos e informarse a través de las pantallas de Pulso TV. Que tengan muy buenas tardes.